En este documental veremos cómo la conquista y el virreinato marcaron un gran cambio en la historia de México. Con la llegada de los españoles, dos mundos muy distintos se encontraron y comenzaron un proceso de enfrentamientos y alianzas que alteraron para siempre la vida de estas tierras. La caída de Tenochtitlán abrió paso a un nuevo orden político, social y cultural, que se consolidó con el establecimiento del virreinato de la Nueva España. Este documental busca reflexionar sobre la conquista española y el virreinato, entender que esto es fundamental para comprender el México que conocemos hoy en día. A comienzos del siglo XVI, un mundo estaba por cambiar. Cuando Hernán Cortés y sus tropas llegaron a las costas del actual México de 1519, no solo se encontraron con nuevas tierras, se toparon con un inmenso de mosaicos de culturas mesoamericanas. Las primeras interacciones fueron con los totonacas, un pueblo que vivía bajo la presión del Imperio Mexica. En un giro inesperado, los totonacas encontraron una oportunidad en los recién llegados. El enemigo de mi enemigo puede ser mi aliado. Así nació una de las primeras alianzas indígenas con los españoles. Sin embargo, no todo fue diplomacia. Al internarse en el territorio los españoles, se enfrentaron a uno de los pueblos más aguerridos de la región, Tlaxcala. Tras días de intensas y sangrientas batallas, los tlaxcaltecas comprendieron que la guerra solo les traería más destrucción. Entonces tomaron la decisión que cambiaría la historia: unirse a Cortés para derrotar a su enemigo ancestral, los mexicas. Uno de los episodios más oscuros de esta travesía ocurrió en Cholula, donde una matanza inesperada dejó el terror y el caos. Ahí la violencia marcó el paso implacable de la conquista. Cada batalla, cada alianza y cada traición transformaron profundamente la estructura política de Mesoamérica. El equilibrio que había sostenido por siglos a esos pueblos comenzó a desmoronarse. Tras la caída de la gran Tenochtitlán, una nueva era comenzó en 1521, con el derrumbe de México Tenochtitlán, el corazón del Imperio Mexica. Comenzó un cambio que configuraría para siempre el destino del continente. Los restos humeantes de la gran ciudad dieron paso al establecimiento de un nuevo orden. Hernán Cortés asumió el control militar inicial, organizando un territorio bajo la autoridad española. Poco después se fundó un ayuntamiento de la Ciudad de México que funcionó como primer gobierno europeo entre las tierras americanas. En 1535, el dominio español se formalizó con la creación del Virreinato de la Nueva España, encabezado por el primer virrey, Antonio de Mendoza, quien implementó instituciones, leyes y estructuras administrativas inspirados en Castilla. El sistema de encomiendas que obligaba a las comunidades indígenas a trabajar para encomenderos españoles se expandió rápidamente. Al mismo tiempo, misioneros católicos llegaron para convertir a la población, construyendo iglesias donde antes se erigían templos mesoamericanos. La economía también se transformó. Minas de plata y oro comenzaron a explotarse intensamente, y nuevas técnicas agrícolas se introdujeron. En menos de medio siglo, el paisaje cultural, social y económico de la región cambió de forma radical. Esta etapa marcó el nacimiento de una nueva sociedad, mezcla de tradiciones indígenas, imposiciones europeas y profundas tensiones que definirían la historia de México en los siglos siguientes. Después de la conquista, comenzó la etapa colonial, que duró de 1521 a 1821. A esta organización se le llamó Nueva España, la etapa que marcó el inicio de México actual, gracias a los procesos como la transculturación y el mestizaje. En 1535 se estableció lo que conocemos como virreinato, el cual era formado por un rey de España que gobernaba desde Europa. El primero que fue con la dinastía de Habsburgo y después de los Borbones. Como siguiente está el Consejo de las Indias. Estos crearon las leyes de la población y la Casa
de contratación. Un sistema de aduanas que vigila quién entrena y sale de la Nueva España, liderado únicamente por españoles. Pero cuando el rey no podía estar en algún lugar, allí es donde montaba un virrey para controlar el territorio que representaba el rey. El primer virrey fue Antonio Mendoza. El virrey era cambiado cada 2 años. Como última clase de las audiencias, nuevamente solo estaban allí los españoles. Pero esto solo era una parte de la organización, la parte alta en la cualquier persona en esa época quiere estar para no sufrir. La sociedad virreinal era un sistema jerárquico y desigual basado en el origen étnico y en el nacimiento. Estaba estratificada en grupos como los peninsulares, españoles nacidos en España, en la cima como ya hemos visto, seguidos por los criollos, hijos de españoles nacidos en América, indígenas y una amplia gama de castas formadas por el mestizaje, como los mestizos, mulatos y zambos. La base de esta pirámide social estaba compuesta por los africanos, esclavizados que realizaban los trabajos más duros. Indígenas y afrodescendientes sufrieron explotación laboral, racismo y discriminación. Muchas comunidades indígenas perdieron tierras, autonomía y fueron obligadas a trabajar en minas o haciendas. A pesar de esto, ambos grupos resistieron, mantuvieron tradiciones, lengua, cultura y aportaron profundamente a la identidad mexicana actual. La conquista y el virreinato dejaron heridas muy profundas, pero también mezclas culturales que hoy forman parte de nuestra identidad. Un gran ejemplo somos nosotros mismos, producto del mestizaje, y la gran mayoría somos criollos. Comprender ese pasado nos ayuda a reconocer las desigualdades que si no fuese por el pasado, estaríamos viviendo el mismo infierno como ellos. Aún así, sabemos que esas desigualdades aún existen y por eso mismo debemos valorar el esfuerzo de los demás y la diversidad que nos caracteriza como país. La historia no solo debe recordarse, debe servirnos para construir un presente más justo, más consciente y más humano. Ser empáticos y solidarios por los que sufrieron para que nosotros no pasemos lo mismo.